Bienvenidos, mis amados hermanos, a esta lección que nos va a permitir, por tercera ocasión, conocer algunas parábolas que el Señor Jesús enseñó cuando estaba en el norte de la Tierra Santa, en la región de Galilea. En esta ocasión, vamos a empezar con las parábolas de Jesús que describen el reino de Dios. Como son varias parábolas de la selección que hace Marcos, entonces esta va a ser nuestra parte número 1. Del capítulo 4 de Marcos veremos los versículos del 1 al 20. Así que ustedes tengan su Biblia abierta precisamente en este capítulo 4 de Marcos y vamos a abarcar esta cantidad de versículos debido a que ya habíamos estudiado con anterioridad durante el Evangelio de Mateo, durante los estudios del Evangelio de Mateo y también de Lucas, ya había sido visto este contenido, así que esta sería la tercera ocasión. Tenemos esta muy concreta verdad central. Proclamar las nuevas del reino de Dios, podríamos decir así, proclamar las buenas nuevas del reino de Dios es como sembrar semilla en varios tipos de tierra. Y es que, mis amados hermanos, la parábola que vamos a ver en esta ocasión es la muy conocida parábola llamada parábola del sembrador, pero que, fíjense bien, vamos a enfocarnos ahora con que va a ser una parábola que habla sobre los distintos tipos de tierra sobre la cual cae la semilla de la palabra de Dios. Como introducción, veremos que este grupo de parábolas, las que aborda Marcos a partir de este capítulo 4, forman la primera de las dos extensas unidades del Evangelio de Marcos dedicadas a la enseñanza de Jesús. Marcos seleccionó estas parábolas para describir el carácter del reino de Dios. Para ubicarnos bien e integrar los capítulos que estamos viendo, vamos a adelantarnos a leer Marcos 4:11 y del capítulo 1, los versículos 14 y 15. Fíjense bien, en el versículo 11 de este capítulo 4, habla Jesús y les dice a los discípulos: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Así les dijo en este capítulo 4. Entonces dice, misterio del reino de Dios. Y ya desde nuestras lecciones primeras del capítulo 1 de Marcos, recuérdese la forma concreta en que Marcos presenta el Evangelio del reino de Dios, lo que es el Evangelio del reino de Dios en las palabras del Señor Jesús. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que lo que primero hace el Señor Jesús es hablar del reino de Dios que se había acercado. ¿Cómo es ese reino de Dios? Entonces, vamos a ver la descripción que hace el Señor Jesucristo por medio de parábolas del reino de Dios. Y entonces empezaremos ya en firme nuestra lección.
podemos tomar como punto número 1 el resumen introductorio que da el evangelista en los versículos 1 y 2, que dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Recuérdese que un sinónimo de doctrina es enseñanza. ¿Qué podemos comentar acerca de estos dos versículos? Una vez más, Jesús estaba enseñando a una gran multitud junto al mar de Galilea. La gente era tanta que se vio forzado a sentarse en una barca en el mar y enseñar desde ahí a la gente que estaba en la playa. En esa ocasión les enseñaba por, según lo que acabamos de leer en el versículo 2, por parábolas muchas cosas. El concepto de parábolas lo vimos en el estudio anterior, ¿verdad? Muy bien, entonces, a continuación, el cuerpo principal de nuestro estudio está precisamente en este punto número 2, que lleva por título la parábola de los tipos de tierra. Les recuerdo, amados hermanos, que las parábolas son relatos cortos de la vida diaria, contados en forma de analogías para ilustrar verdades espirituales. Así que vamos entonces a nuestro estudio de la parte principal. Leeremos los versículos 3 al 9, en donde el Señor Jesús hace la presentación de la parábola de los tipos de tierra, que en una forma muy tradicional conocemos con el nombre de la parábola del sembrador, pero realmente es la descripción de los tipos de tierra. Vamos a ver qué significa. Leeremos los versículos del 3 al 9. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. A medida que el sembrador echaba sus semillas sobre su terreno que no estaba arado, una parte cayó junto al camino, bastante transitado. Y esto lo encontramos en el versículo 4. ¿Verdad? Aquí están las aves, y aventando la semilla cayó junto al camino. Otra parte cayó y buscamos en el versículo 5, en pedregales. Aquí vemos pedregales y algunas zonas con tierra. En esta zona no había profundidad en esa tierra, debido a que había piedra caliza cerca de la superficie. Otra parte cayó
entre espinos. Y esta referencia la encontramos escrita en el versículo 7. Tierra que tenía raíces de espinos sin arrancar. Y otra parte cayó en buena tierra. Así que aquí ustedes pueden ver 4 tipos de tierra. Una tierra junto al camino, otra entre pedregales, otra llena de raíces de espinos y la cuarta, buena tierra. No toda la semilla produjo cosecha. Las aves se comieron la que cayó junto al camino. El sol quemó a las débiles plantas que brotaron en la tierra rocosa que no tenía profundidad. Los espinos crecieron y ahogaron a las otras plantas, dejándolas sin fruto. Por el contrario, la semilla que cayó en buena tierra echó raíz, creció y produjo una abundante cosecha. Aquí tiene usted entonces, hermano, los 4 tipos de terreno. Esa buena tierra dio fruto, de acuerdo al versículo 8, en esta medida era como se podía catalogar o evaluar las distintas cosechas. A 30, 60 y a 100 por 1 de lo que se había sembrado, de acuerdo a la fertilidad de la tierra. En este caso, entonces vemos que lo fértil de ese terreno, de esa buena tierra, aún ahí tenemos tipos diferentes debido a que hay distinto grado de fertilidad. Nótese que dice uno 100 por 1, sí, amado hermano, 100 por 1 es realmente una cosecha excelentísima. Y precisamente encontramos en el libro de Génesis que Isaac, en el Génesis 26:12 se describe a Isaac, el hijo de Abraham, que tuvo una cosecha de este tipo, 100 por 1, en la tierra de Gerar, en donde Dios le bendijo. Dice así, Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Verdad? Entonces sí había ese tipo de cosecha de 100 por 1, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento, se consideraba que una buena cosecha era la que producía a 10 por 1. 10 granos cosechados a partir de uno que fue sembrado. Muy bien, entonces les explicó, les describió esa parábola. Y ahora Marcos nos presenta los versículos del 10 al 12, allí una explicación de Jesús de por qué enseñaba por parábolas. ¿Por qué enseñaba por medio de estas analogías? ¿Verdad? Leeremos los versículos del 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados
los pecados. Vamos a ver qué podemos aprender acerca de estos 3 versículos. El cambio de escena que ocurre aquí en estos versículos es importante. Los versículos 10 al 20 ocurrieron después de que el Señor Jesús explicó la parábola. Compárese los versículos 35 y 36, donde dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice, entonces, estos eventos del 10 al 20 ocurrieron después de ese día. Pero Marcos, al armar el Evangelio, los colocó aquí por inspiración del Espíritu Santo para ilustrar el principio declarado en el versículo 4:11. En el 4:11 habíamos leído: a vosotros, o sea, los discípulos que están cerca del Señor Jesús, os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Los versículos 33 y 34 dicen así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice, y para mostrar de ese modo la importancia de las parábolas. Cuando Jesús estuvo solo con los 12 y los que estaban cerca de él, es decir, otros discípulos verdaderos, porque en el 3:34 leímos en el estudio anterior: y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús hablaba acerca de su familia? ¿Quién era realmente su familia? Eran esos discípulos verdaderos, ¿verdad? Ellos le preguntaron sobre la parábola de los tipos de tierra en particular y sobre las otras en general, como lo dice en el versículo 13. Fíjense, en el versículo 13, que lo vamos a adelantar, Jesús les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Los versículos 11 y 12 deben verse en el contexto de la incredulidad y hostilidad. A quienes creían, los discípulos, Dios les había dado y si buscamos en esos qué palabra estamos queriendo escribir aquí, en el versículo 11 en particular, a quienes creían, los discípulos, cuando dice: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Recuérdese que misterio es una verdad que ha estado escondida desde los tiempos del Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento se da a conocer, los misterios del reino de Dios. Más a todos los que están fuera, véanlos ustedes qué cara están aquí representados. Los que están fuera, la multitud incrédula, incluidos los escribas y los fariseos, todas las cosas, es decir, el mensaje completo de Jesús y su misión, se les declaraba en parábolas o dichos enigmáticos. De esa manera, la multitud realmente no entendía a Jesús.
Entonces, en los tiempos en que estaba Jesús con sus discípulos, enseñaba la parábola y luego aparte llamaba a los discípulos y les declaraba todo, se las explicaba todo, ¿verdad? Algo semejante a lo que hace el Consolador con nosotros cuando estamos leyendo la palabra y Él es nuestro maestro. Él nos explica esos misterios y esas verdades. Ambos grupos, los discípulos y los incrédulos, fueron confrontados por el Señor y su mensaje. Dios capacitó a los discípulos para que vieran en Jesús el misterio acerca del reino. Esto se refiere a la manifestación de los planes de Dios para el reino presente, que ha de ser una época de la siembra de semilla. Entonces, esta época en la que estamos viviendo ahorita, en esta dispensación de la gracia, es cuando se está sembrando la semilla. Antes, estos planes de Dios habían estado escondidos de los profetas, pero ahora se revelaba a la gente de su elección. Y eso lo encontramos complementado en Romanos 16, 25 y 26. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí está el concepto del misterio. ¿Verdad? Romanos 16, 25 y 26 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El misterio básico, común a todas las parábolas del reino, es que en Jesús el gobierno o reino de Dios ha venido en una nueva forma espiritual. Recuérdese, amados hermanos, que los judíos en general estaban esperando un Mesías que los iba a librar del dominio de los romanos y esperaban un reinado político para el Mesías, que iba a ejercer el Mesías. Pero este es el misterio que ahorita se les estaba dando a conocer en lo que vamos del estudio de Marcos, que el reino de Dios ha venido en esta nueva forma, la forma espiritual. Los discípulos habían creído en Jesús. Dios ya les había dado este misterio, el reino espiritual, aunque en ese momento ellos comprendían poco de ese impacto total que tenía este reino espiritual. Por otro lado, los que estaban cegados por la incredulidad no veían nada en Jesús más que una amenaza a su existencia, una amenaza a su posición. Lo rechazaron y no llegaron a conocer el misterio del reino de Dios. Las parábolas de Jesús tenían por objeto ocultar de ellos las verdades del reino. No se negó a los oyentes de Jesús la oportunidad de creer en Él. Pero después que cerraron persistentemente su mente al mensaje de Jesús, se les privó la oportunidad de tener una mayor comprensión del mismo por medio del uso que Jesús hizo de las parábolas. Sin embargo, las parábolas que velaban la verdad tenían el propósito de hacer pensar, iluminar
y finalmente revelar la verdad. Y eso lo encontramos precisamente en Marcos 12:12. Todos escuchaban la parábola, ¿verdad? Pensaban, iluminaban, se hacía, como le decimos aquí en México, les caía el 20 y entonces revelaban la verdad. Miren lo que dice Marcos 12:12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. De forma singular, preservaban la libertad de la gente para creer, mientras que demostraban que tal decisión es efectuada por el poder de Dios. A continuación, tendremos el estudio de los versículos 13 al 20, que es algo muy importante. Veamos cómo Jesús les explicaba de una manera maravillosa la parábola de los tipos de tierra. Entonces, vamos a ver de qué manera el maestro de maestros da esa interpretación. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Las preguntas del versículo 13 enfatizan la importancia de la parábola de los tipos de tierra. Si los discípulos de Jesús no comprendían su significado, no entenderían el mensaje de Dios. Por el contexto, se puede indicar que el sembrador puede representar a Jesús y a todos los que proclaman el mensaje de Dios, que es la semilla sembrada. Los tipos de tierra representan a varios tipos de oyentes en quienes se siembra la semilla. Mucha gente responde negativamente en una de las 3 formas posibles al mensaje de Jesús. Algunos oyen la palabra con un corazón duro e indiferente. Satanás, como las aves, viene enseguida y las quita. Y esto lo dijo el Señor Jesús precisamente en el versículo 15. De hecho, no hubo respuesta. Otros oyen la palabra y la aceptan de forma rápida y entusiasta, pero superficialmente. Son de corta duración, porque la palabra no tiene raíz en ellos
pues cuando viene la tribulación o la persecución, tropiezan. Y esto está descrito en el versículo 17. Y se van. Otros oyen la palabra, pero están centrados en las riquezas de esta vida. Y todas estas cosas ahogan la palabra, la cual se hace, según el versículo 19, al final dice, esa palabra se hace infructuosa. Pero, por el contrario, otros oyen la palabra y la reciben y dan, dice ahí, versículo 20, dan fruto espiritual a 30, 60 y 100 por uno. Estos son discípulos genuinos. Así pues, mis amados hermanos, hemos dado un tercer repaso a esta parábola del sembrador, pero hemos conocido un poco más acerca de cómo está estructurado este Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Así que la conclusión a la que podemos llegar después de ver esta primera parábola en donde se describe el reino de Dios es la siguiente. Esta parábola dio a conocer el reino de Dios tanto en su estado presente, pero velado, porque el reino de Dios está en el interior de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en el corazón de cada creyente, ¿verdad? Así como en su estado futuro, porque ese fruto de 30, 60 y a 100 por uno se va a ver más adelante cuando se manifieste la gloria del reino de Dios, la gloria del reino del Señor Jesucristo. Así que tenemos aquí los 4 tipos de terreno. El del camino, el de los pedregales, donde se seca la planta, el otro con espinos que ahogan la palabra, y la buena tierra que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y aquí vemos entonces la palabra de Dios transformándose en una analogía a semillas que son sembradas en el corazón de las personas. Que Dios nos siga abriendo el entendimiento para comprender cada vez más aspectos relacionados con el reino de Dios. Muy interesante que va a haber diferente fruto cuantificado a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy interesante. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga y que siga el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento y que quede esto sellado en nuestros corazones. Dios les bendiga, mis amados hermanos.